Damos gloria a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí para transmitir esta nueva reunión. Y gracias a ustedes que están ahí. Juntos vamos a gozarnos en su presencia, pues Él está donde haya 2 o 3 congregados en su nombre. Ya lo sabemos, pero es conveniente mencionarlo porque es palabra de Dios. Y ojalá que no los distraiga este paisaje. Yo pienso que no, porque Cristo usaba mucho los paisajes naturales, sea en el campo, las montañas o en los mares, etc. Entonces creo que lo importante es la palabra de Dios, no importa dónde nos reunamos, lo importante es que estemos, sí, concentrados y dando a Él toda la gloria y la reverencia. Bien, pues los que están ahí ya empiezan a comentar. Y los que van llegando, pues bueno, síganos. Mientras que llegan los demás, oramos. Padre, bendito, santo y perfecto, estamos aquí de regreso después de una semana más en esta clase de reuniones y pedimos que nos ayudes a todos, que podamos recibir bendición, que tu palabra llegue a nuestro corazón como el agua fría al alma sedienta. Gracias, Padre, por esta victoria de poder estar aquí nuevamente y queremos aprovechar el tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios por esta nueva enseñanza. Este día vamos a hablar del Espíritu. Una de las áreas es que el Espíritu da vida. Este es el área que nos vamos a concentrar en este día. El Espíritu da vida. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahí está la clave para nuestra enseñanza. El Espíritu da vida. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, solamente que el texto, de acuerdo a la versión que usamos, no lo tiene con mayúscula, pero se refiere al Espíritu Santo. Muy bien, nosotros sabemos que el Señor es el creador de todas las cosas. Es muy común entender que Él hizo por su palabra la creación. Al hombre lo formó del barro, al hombre lo hizo, lo diseñó con un propósito, porque en Él es el único que pudo depositar, o que quiso más bien depositar, espíritu. Entonces Él sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre o un ser con espíritu, a diferencia de los animales. ¿Okay? Los animales viven, tienen existencia como los humanos, pero solamente los humanos tenemos espíritu. Y entendemos que Él es el que nos creó con todas las facultades para así recibir su palabra, alimentarnos de ella, y así de esa manera entender que la palabra de Dios da vida al hombre. La palabra, ¿por qué la palabra? Porque así lo dice la Escritura. Ahorita voy a ver otra vez ese mismo versículo. Y entonces Jesús afirma que la carne no aprovecha para nada, porque tenemos un cuerpo nosotros mortal. Entonces Él, aunque estaba hablando ahí en el contexto de que comiéramos su carne, el que no come mi carne bebe mi sangre. Y los judíos, pues ellos literalmente lo pensaban así, pero Él les explicó ya con el texto. Y entonces el ser humano somos los únicos que tenemos la capacidad de recibir esa vida, ¿ok? Porque el espíritu es espíritu inmortal y está destinado para vivir eternamente, pero la diferencia es dónde usted y yo estamos conduciéndonos. Creo que todos vamos por el mismo rumbo, buscando la dirección de Dios para llegar a la eternidad con Él. Entonces, lo más valioso que Dios nos dio fue el alma. El alma va a llegar al destino donde usted y yo estemos dándole rumbo. ¿Okay? Entonces leo otra vez el versículo de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora, fíjese bien,
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la clave de que la carne no aprovecha, porque el espíritu es el único que da vida. Las palabras que Él nos habló son espíritu, fíjense, es interesante, son espíritu, o sea, no son palabras huecas, sino son efectivas, son espíritu y son vida. Por eso usted y yo estamos aquí aprovechando, porque no nos podemos perder todo lo que Dios tiene para nosotros en la enseñanza, en la escritura, la predicación, porque es vida. Las palabras de Cristo tienen esencia de transmitirnos, de darnos más aliento, más fuerza, más vida. Y el que oye continuamente la palabra de Dios, pues está bien robusto espiritualmente, aunque en lo físico ande débil, enfermo, como sea, pero espiritualmente está bien nutrido, porque la palabra de Dios, dijimos, es vida, la palabra da vida. El que no, pues anda a medias, con una debilidad, con un negativismo, con un pesimismo, con depresiones, etc. Entonces, creamos, confiemos, Él es el que da vida. Y Cristo mismo nos enseña que sus palabras son vida, aquí en este verso que leímos. Y los que necesitamos la vida somos nosotros. Él es vida, Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Y solamente se encuentra en Dios esa vida. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo y tenemos aliento, tenemos existencia, pero Él quiere dar vida y vida en abundancia. Entonces Él nos está invitando a alimentar nuestra alma como alimentamos el cuerpo. El cuerpo, el día de martes, en una célula estábamos comentando y les dije cuántas veces alimentamos al cuerpo físico. Y algunos dijeron, pues muchas veces, otras 3, otras. Entonces alimentamos bien a nuestro cuerpo, no dejamos de alimentarlo todos los días, excepto los días de ayunos que tenemos, ¿no? Pero el alma no la alimentamos como Dios quiere. Entonces, Él está transmitiendo vida por la palabra, alimentar, nutrirnos, bendecirnos. Y en Juan 6:33 al 35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, el alimento es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Cristo no hay hambre, en Cristo no hay sed, estamos cada día alimentándonos. Hay pan, hay abundancia. Hay países donde no hay hambre, hay países donde hay hambre. ¿Por qué? Porque hay escasez, no hay alimento, no hay nutrición. Aquí en este país hay mucho todavía, gracias a Dios, y en muchos otros países. Y en muchos no saben administrar, por eso batallan. Entonces la tierra está dando para todos sol, lluvia y todas las bendiciones, pero la diferencia es que muchos no la aprovechan. Entonces en Cristo no hay hambre, en Cristo hay vida. Las palabras de Él son alimentos, son vida, son nutrición. Entonces, hermanos, debemos de ir cada vez alimentándonos cada vez más vigorosos, cada vez con más poder, y que se vaya ese vacío, que se vaya esa escasez, que se vaya esa miseria. Porque tenemos a un Dios que creó todas las cosas con su palabra. Fíjese usted, Él habló la palabra y fueron creadas todas las cosas, porque Él es el que tiene el poder de crear. Entonces la Biblia enseña la actividad creadora de su espíritu. Usted lo puede leer en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso lo hizo con su palabra. Él habló, sea esto, sea lo otro, y fueron hechos. Al hombre nos formó, ¿ok? Entonces toda la creación que no tiene espíritu, que no tiene alma, sino que es inanimada, obedece, fíjese usted, obedece las leyes que Dios estableció. Y ninguna de esas criaturas o esas cosas que Dios creó hace lo que se le antoja. No hace lo que quiere, sino que se sujeta a lo que Dios lo estableció, el orden que les estableció, en el orden cósmico, en el orden de
los espacios, del espacio, de las constelaciones, las galaxias, en fin, todas estas áreas del universo, ¿no? Entonces él fue quien obró o creó todas las cosas y les estableció un orden para que caminaran sobre él, para que siguieran su ruta, su rumbo, su ciclo. Y aunque al principio, fíjese usted que la tierra estaba en un caos. Fíjese lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, que es el que da vida, se movía sobre la faz de las aguas. Vea usted. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Eso es una analogía a nuestra vida. Cuando venimos a Cristo venimos todos desordenados, todos vacíos y en tinieblas, pero Cristo es la luz, el Espíritu nos da vida. Entonces empieza Dios a ordenarnos por su Espíritu Santo, y todo ese caos que había, todo ese vacío, todas esas tinieblas que había en nosotros, empieza a darles forma. Así como la tierra la empezó a ordenar, a formar en los 6 días más bien, el séptimo descansó. Entonces así empieza nuestra vida, ordenándonos. Para eso nos llamó, para eso estamos aquí, y para eso vamos a invitar a usted y yo, para que nos vayamos perfeccionando. Y el Espíritu sigue trabajando, sigue actuando. Y el Espíritu, fíjese bien, desde el principio, Él capacitó, dotó a los hombres con capacidades para que fueran gente luchadora, gente triunfadora, gente de éxito, gentes guerreros, gobernantes, profetas, etcétera, con muchos ministerios, o sea, muchos servicios a Dios, ¿ok? Comente ahí, ponga un like, ponga algo. Queremos ver que usted está ahí interactuando, diciendo amén, aquí estoy. Y bueno, aquí repetidas veces encontramos en la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Si vemos, por ejemplo, a Otoniel, que fue uno de los jueces, dice en Jueces 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces el Espíritu vino sobre él. Cuando viene sobre uno el Espíritu, Él nos da vida. Amén, nos da vida. Que es que, hermanos, esto nos alienta, nos debe alentar, que nuestras reuniones no son en vano. Dios siempre tiene algo nuevo, Él tiene vida. Entonces tenemos aquí a Otoniel, que él ganó las batallas. Si tenemos otro caso, así en breve también, por ejemplo, a David, que él, en primer libro de Samuel 16:13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, fíjese bien, desde aquel día que lo ungió en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Entonces el Espíritu vino sobre David desde aquel momento que fue ungido. Fíjense qué bonita historia, qué bonita verdad, qué bonita vida que va dando el Espíritu de Dios. Vino el Espíritu, y entonces después de ahí Dios empieza a tocar el arpa para que Saúl recibiera alivio, recibiera mejoría por ese Espíritu que llegaba de parte de Dios. Y después David sigue escalando porque el Espíritu lo fue guiando, y después mató a Goliat, y después siguió en el reinado. Tenemos otro caso, por ejemplo, de Bezaleel, que fue uno de los que Dios escogió para que organizara o más bien fabricara, si lo podemos decir así, el tabernáculo. En Éxodo 31, versículo 1-6 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Fíjese bien, qué interesante que Dios le llame a usted por nombre. A Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá.
y lo he llenado del Espíritu. O sea que el Espíritu da vida. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, fíjese bien, para inventar diseños, para trabajar el oro, en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Verso 6 dice, y he aquí que yo he puesto en él a Aholiab. Fíjese bien, ahí puso también, he puesto con él a Aholiab, otro personaje, otro ayudante, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y también dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan toda la obra que te he mandado. Así le dijo a Moisés. Te puse ahí a Bezaleel, inteligente, divino el Espíritu, y le dio capacidades. ¿Para qué? Para inventar cosas, diseños, arreglos, adornos. La casa de Dios llena de diseños, de colores. No lo voy a escribir, pero usted lo puede leer y se va a gozar de ver que la casa de Dios debe estar bien adornada, bien arreglada, colores y todo. ¿Por qué? Porque Dios es digno de que su casa esté lo mejor. No que va a salir como cuando le dijo a Ageo el profeta, le dijo, mira, el pueblo está bien dedicado, bien afanado en sus casas, adornadas, arregladas, y la casa de Dios la tienen toda sin ninguna atención. Entonces el Espíritu es el que da vida. ¿Para qué? Para servir, para crear, para inventar, para hacer algo. Invente algo, invente cantos, invente instrumentos, invente arreglos, invente diseños, invente cómo ganar más gente, invente cómo abrir nuevos grupos de amistad, invente cómo compartir la palabra, invente. Yo estoy inventando. Yo no estoy esperando que alguien me diga, yo lo hago de esta forma, de repente estamos haciendo otra cosa, de repente, bueno, hay muchas cosas que la iglesia sabe, y tengo yo reuniones y las combino, tengo diferentes. ¿Por qué? Porque yo siento que debo hacerlo. De otro modo, si no lo hago, estamos perdiendo áreas que podemos lograr. Entonces el Espíritu viene a darnos vida. El Espíritu también contiende, o sea, se pone en contra de los hombres cuando los hombres andamos mal. El mismo Espíritu Santo amonestó a los hombres para convencerlos de sus pecados. Habían pecado en el tiempo de Noé, usted lo sabe eso. Los hombres eran pecadores, ellos abusaron de la oportunidad que Dios les dio. Entonces Dios decidió terminar a la humanidad. Por eso, cuando Dios decide hacer a alguien, mandarle un azote, un castigo, es porque nosotros mismos lo buscamos. Génesis 6, 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón, perdón, de ellos era de continuo, solamente el mal, solamente continuo, sin parar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero así como le dolió, así cuando no se arrepintió como nosotros, no. Esa palabra debe ser más bien le dolió, le pesó haber hecho al hombre, y se sintió que su corazón, ver que el hombre echado a perder. Pues así, con ese dolor y con ese sentir, tuvo que destruirlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene a dar vida, pero la gente no quiere vida. Bueno, pues va a tener el infierno. Y entonces no podemos hablar de otra cosa más de que así es el asunto, así es el negocio de Dios, es vida. Él viene a dar vida, pero el hombre no quiere, entonces va a recibir destrucción eterna. Usted y yo estamos aquí porque queremos, ¿ok? Entonces, pero antes de traer el castigo, Dios le dio tiempo para arrepentirse. Mire, 2 Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea, estuvo predicando, se cree que 120 años, los años que fueron mucho tiempo mientras construía el arca, y viene siendo otra analogía semejante ahora que desde Cristo vino a edificar su iglesia, seguimos aquí edificándonos unos a otros. Y
de esa manera, mientras él edificaba Noé su arca, o el arca que Dios le mandó, él estaba pregonando, predicando a la gente. De igual manera, nosotros desde que Cristo vino, empezó su arca espiritual, y ahora los que van entrando, o vamos entrando, ahora estamos hablando a la gente, pregonando a la gente, invitando a la gente, y algunos, la mayoría no va a entrar, pero la oportunidad la tiene, no tiene excusa absoluta. Usted y yo no tenemos excusa. No sé por qué algunos se salen de la iglesia o se salen de la congregación, no saben lo que están haciendo, la ingratitud que están haciendo, pero Dios, con su dolor, aunque le duele en su corazón, va a arrojarlos al infierno. Así dice la palabra. Entonces Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces solamente fueron 8 personas en total. Entonces Dios perdona. No importa dónde haya andado usted, pero ya no se salga. Pero cuando su paciencia se llega al límite, no importa que Dios es paciente, perfecto, pero Él tiene un momento cuando dice, ya es todo. Soy muy paciente, pero aquí va el azote, aquí va el castigo, aquí va la disciplina. Hermanos y amigos, todos necesitamos de Dios, necesitamos ese espíritu. ¿Por qué? Porque es vida. ¿Para qué? Para que nos guíe. El Espíritu de Dios estuvo en Israel guiándolo, usted sabe, 40 años. Nehemías 9:20 y 21 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste, tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. O sea, había pan y había agua. El verso 21 dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El Espíritu Santo nos guía, nos sustenta, y nada nos falta. Hay mucho que decir, pero bueno, quiero hablar de una área ya para ir concluyendo, que el Espíritu Santo tiene un pacto nuevo para nosotros. Dios dijo que escribiría su ley en el corazón. Fíjese bien dónde. En el corazón, y no solo en tablas de piedra, o en papel, o en papiro, etc. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Tóquese su corazón, ahí va a estar escrita. Y yo seré en ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Las palabras son vida. O sea, el Espíritu habla, y las palabras que habla son vida. Y por eso dice ahí, y ellos serán mi pueblo, en nuestro corazón. Va a grabar su palabra, va a escribirla, y lo vamos a ver más claro aquí en 2 de Corintios 3:3, que dice, siendo manifiesto que sois carta. Oiga usted, somos carta, no el corazón físico, ¿okay? Pero es el centro de la vida, ¿okay? Bueno, entonces, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, o sea, por las autoridades, por los apóstoles, etcétera, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Fíjese bien, escrita con el Espíritu de Dios en nuestra carta, que somos nosotros. Nosotros somos carta escrita. Sois carta de Cristo. ¿Ok? Muy bien, entonces el Espíritu de Dios vivo es el que escribió, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, ¿okay? nuestro ser. ¿Okay? Entonces Él escribió ya su nuevo pacto, vino a darnos vida, a darnos su ley escrita en nosotros, que somos la carta. Pregunté en la célula del martes, si somos carta de Dios y Él escribe en nosotros, ¿cuánto hay escrito en nuestro ser? Vea usted, examínese, véase usted sabe cuánta palabra de Dios sabe, cuánto ha memorizado, cuánto se ha escrito en usted. Si algunos dicen, no estoy aquí, porque yo sé que los de aquí son los más fieles,
Pero los que no se conectan, ustedes se conectan en todas partes, yo lo sé. Bueno, casi todos, ojalá que todos, están reuniéndose en todas las reuniones nuestras y estamos teniendo más vida. Pero los que no, ¿cómo estará esa carta? ¿Cuánto está escrito ahí? ¿Que no le preocupa a algunos? A ustedes tal vez no, porque ustedes están ahí, pero estamos aquí. Pero algunos no se preocupan, no saben nada de Biblia, no saben ni siquiera hojearla, no saben dónde se encuentra un libro, el otro, y ahí andan batallando. Ahorita con las redes pues está más fácil, pero sea como sea, tenemos que alimentarnos porque la palabra del Señor son espíritu y son vida. Así que el espíritu vino a llenarnos, vino a darnos vida para sacarnos de ese caos, de esas crisis, de esas amarguras, de esas sinsabores, y se vayan esas tinieblas y venga la vida. Hermanos, hay mucho que decir, amigos, amigas. Bueno, comparta esto si usted cree que alguien puede beneficiarse, que sin duda sí, porque la palabra de Dios es para todos. Aquí tenemos a nivel célula general, ¿ok? Palabra de vida para que nos siga formando, así como el mundo lo formó, ¿ok? Bien, pues me da gusto que estuvimos aquí. Mucho ánimo, continúe, al contrario, en vez de pensar, pues ya me desconectaré, ya no estaré aquí. Algunos entran y se salen cuando no les gusta el tema. Usted y yo no somos de esos. De ello empezamos y nos quedamos hasta que termina y luego vamos a otras reuniones que tenemos, y etcétera. Bien, quiero orar y que Dios nos ayude para que su palabra siga obrando en nuestra vida. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo viene a darnos vida, viene a traer palabra que es vida. Las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Gracias por esa vida que has transmitido a nuestro ser. Permite, Dios, que podamos alimentarnos cada vez más para que esa vida esté abundando en nuestro ser. Bendice a aquellos que andan batallando, que de repente piensan que sí, que de repente los desanima cualquier cosa, para que aprendan a comer palabra, que aprendan a recibir de tu Espíritu Santo, y tú nos vas a ir guiando como lo hiciste con Israel. Gracias por tu sentir. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.